Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso de Python para principiantes. En ella nos vamos a enfocar en el uso de la función print y en el uso de la función input. Siempre al principio en todo aprendizaje de los lenguajes de programación, una de las primeras cosas que queremos hacer es interactuar con el usuario, ¿no? Y para ello es muy importante poder imprimir en pantalla la información, los mensajes que queremos enviarle al usuario para guiarlo durante el uso del programa que hayamos desarrollado. En Python esto específicamente se logra con la función print. Con ella podemos imprimir cualquier mensaje en la pantalla. Para ello escribimos print entre paréntesis nuestro mensaje, que es una cadena de caracteres que debe ir entre comillas. Lo que es una cadena de caracteres es un tipo de dato que vamos a explicar más adelante en el curso, pero ahora para nosotros simplemente es el texto que queremos mostrarle al usuario. En el caso del Python, esta cadena de caracteres, o vamos a llamarle mensaje, puede estar entre comillas simples o comillas dobles. No hay ninguna diferencia. Lo que sí es importante es que cuando usemos al principio un tipo de comilla, la comilla del final también debe ser igual. O sea, no está permitido, el intérprete nos va a dar un error si usamos comillas simples, escribimos nuestro mensaje y cerramos el mensaje con comillas dobles. Eso no está permitido, por eso es importante usar el mismo tipo de comillas siempre en un mensaje en específico. Y como consejo, les puedo decir que es importante la consistencia. Esto quiere decir que usemos a lo largo del programa casi siempre, que no sea posible, el mismo tipo de comillas, para que las otras personas o nosotros mismos, cuando después vayamos a consultar nuestro código, depurarlo, reutilizarlo, etc., podamos entender. Es importante saber que ambos tipos de comillas son posibles, porque cuando busquemos código de ejemplo en internet, en este mismo proceso, en este mismo viaje, ¿no? de aprender Python, podemos encontrarnos que otros programadores pueden tener otras preferencias. O sea, si nosotros usamos comillas simples, ellos pueden usar comillas dobles, pero esto es perfectamente válido. Aclarar que a lo largo del curso vamos a usar comillas simples. Como vemos, cuando se imprime no hay ninguna diferencia, ya que las comillas no están incluidas en la salida de la consola. Otra cosa importante que queremos hacer casi siempre con nuestros programas en la interacción con el usuario es obtener información de él. Para ello, en Python utilizamos la función input, la cual también imprime un mensaje en pantalla para instruir al usuario en qué es lo que queremos obtener. En este caso, la función input, escribimos input entre paréntesis, nuestras comillas igualmente para el mensaje, y en este caso le estamos diciendo al usuario: introduce tu nombre. Esto le dice al usuario que lo que queremos saber es su nombre, y lo vamos a almacenar en la variable nombre. Las variables las vamos a explicar más adelante, pero simplemente ahora es como un almacén de lo que el usuario va a introducir, y después utilizamos nuestra ya conocida función print para mostrarlo en pantalla. Como vemos, aquí se imprime el mensaje: introduce tu nombre. Después el usuario, que en este caso fui yo mismo, escribe su nombre. En este caso pusimos el nombre del canal, NetWise Tutor, y en la línea de abajo se imprime con la función print, y vemos que se imprime el mismo texto, NetWise Tutor, lo que nos muestra el funcionamiento correcto de la función input y de print en este caso. Muchas veces cuando imprimimos varias líneas de texto, esto puede ser un poco caótico, el usuario puede no entender, y al interactuar con el usuario, una cosa importante es transmitirle claramente la idea para que él use el programa de la forma correcta. Entonces, imprimir líneas en blanco puede crear el espacio que los humanos a veces necesitamos para entender correctamente un texto que estemos leyendo, ¿no? En este caso, esto se puede hacer de varias maneras. Print, en la función print, cada vez que imprime un mensaje en pantalla, genera un salto de línea. Aquí podemos ver que cuando se imprime hola mundo, ya pasa a la siguiente línea. El print
vacío, o sea, print entre paréntesis sin ningún mensaje, no va a imprimir nada porque no tiene mensaje que imprimir, pero lo podemos utilizar para generar un salto de línea como hemos hecho aquí. O sea, vemos el texto hola mundo y debajo una línea en blanco que corresponde al print entre paréntesis vacío que hemos utilizado y resaltado en amarillo. Después imprimimos una línea normal ves esa línea en blanco simplemente para interactuar con el usuario. También podemos querer, otra forma de hacerlo es generar un salto de línea en el medio de una cadena, y para ello utilizamos el carácter de escape especial /n, que hemos también resaltado en amarillo. Como vemos aquí en la salida está la palabra línea, después nuestro carácter especial genera un salto de línea y el resto de la cadena se imprime en esta siguiente línea que se ha generado. Otro uso que le podemos dar a la función print, ya esto más no tanto en la interacción con el usuario, sino durante la etapa de desarrollo de los mismos scripts o programas que estemos desarrollando, es para la depuración de nuestro programa. Aquí desarrollamos un sencillo programa donde le decimos al usuario que vamos a adicionar dos números, después sumamos estos números, los almacenamos en una variable llamada x, imprimimos que vamos a realizar la división, almacenamos esa división en la variable y, el valor que estaba en x lo dividimos por 0, lo almacenamos en y y imprimimos el texto operación completada. Si todo va bien, se va a imprimir los tres mensajes, se van a realizar las operaciones y todo correcto. Pero como vemos, como sabemos, la división por 0 no está definida y el intérprete nos va a dar un error. Por eso vemos que se imprime primero el texto adiciona el número, hasta ahí no hay problema. Después se imprime el texto realizar división, hasta ahí tampoco hay un problema, pero después se produce el error de la división por 0, que es lo que nos dice el intérprete, y el texto operación completada nunca se imprime porque el error ocurrió en líneas anteriores. Por eso, durante el desarrollo de nuestros programas, cuando queramos censar, por decirlo de alguna manera, el comportamiento de nuestro código en determinados puntos, podemos utilizar la función print para imprimir determinados valores que nos sean de interés, que nos sirvan para saber si nuestro programa se está comportando de la manera que nosotros suponemos que lo está haciendo. Hasta aquí esta clase, donde hemos explicado dos funciones muy sencillas: la función print, la función input. Hemos explicado cuál es su uso, el cuidado que tenemos que tener también al usarlo. Decir que en la próxima clase vamos ya a poner en práctica todo esto que hemos explicado ahora, y veremos el Python y el Visual Studio Code en acción. Los esperamos.